Hoy, en 678, nos solidarizamos con el cacerolazo de la derecha. ¿Por qué los terratenientes deberían pagar impuestos como hacemos todos? ¿Por qué Mañeto tiene que cumplir con las leyes y los fallos de la Corte? Un prende y apaga en versión reducida. Cacerolazos en Belgrano, Barrio Norte y Recoleta. Sí. Me estoy diciendo Soldati, Lugano. No. No los están cubriendo con cámaras. Los están cubriendo vía teléfono. Sí. Mira, ¿Habrá poca gente? Pero es sintomático que en el noticiero del miedo pongan una cámara aérea del gobierno de la ciudad, justamente, donde no se ve ninguna esquina ni ningún cacerolazo. Sí, están avisando que hay estas protestas con cacerolas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Donde no se ve ninguna esquina ni ningún cacerolazo. Apareció Claro, Rulitos ¿por qué ahí no? abajo. Sandra Borg. Rulitos, que es de las más tremendistas del mundo. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió al balcón? ¿Cuál es el motivo de la protesta? Claro, ustedes no van a poder captar la palabra de la gente. Claro, ustedes no van a poder captar la palabra de la gente. El dólar y los 4 vivos de siempre. La exposición de Axel Kicillof. Voy a distraer un segundo su atención por un tema que realmente me ha preocupado a mí y se trata de una nota que salió hoy publicada en el Cronista Comercial. Diario El Cronista de hoy. Se trata de un proyecto bajo estudio en la órbita del viceministro Axel Kicillof que se lo presentó a Cristina. El gobierno estudia alternativas para especificar por ley la economía. La verdad es que habla de trascendidos, de proyectos que sinceramente no existen. Recuerdo operaciones mediáticas, inventos que se han intentado, inventos malintencionados y a veces expresiones de deseo. Las operetas y las motivaciones del periodismo corporativo. Diario Clarín por Ricardo Roa. Entonces apareció la vía del decreto bajo presión del kirchnerismo y de los radicales, que no quieren pegarse al impuestazo salvo los del grupo neokirchnerista de Moró. Leí en un editorial del diario Clarín que lo trataban como neokirchnerista. ¿A qué se refieren? La verdad, para decirlo en términos muy claritos, ayer el quórum para que se iniciara la sesión se lo dio al oficialismo provincial, lo que se denomina el properonismo, es decir, la gente de Macri que se identifica como peronista. Y en el Senado, para que el oficialismo tuviera los 2/3, se retiró un diputado de Narváez. Yo estoy seguro, Víctor Hugo, pero seguro, que ni La Nación ni Clarín van a subrayar esta circunstancia, ni le van a dedicar, como nos dedicaron a nosotros los radicales que votamos por convicción la restatización de YPF, los editoriales de descalificación que nos dedicaron por haber votado la restatización de YPF. Dos grandes amigos, entre ellos y nuestros, hoy enfrentados. Y ahora música, por favor. El Pinocho. Diario Clarín por Eduardo Van der Koy. Juan Manuel Abal Medina no parece tener la chapa ni el cuero de sus antecesores. No ha rendido en casi 6 meses ningún examen en el Congreso. Duda de asistir hoy al Senado. Diario Clarín por Julio Blanc. Abal Medina fue un paseo. Duda de asistir hoy al Senado. 678 renueva el desafío. ¿Qué le preguntaría a Mañeto? Le preguntaría por qué se peleó con el gobierno. Pues bien, 678 invita al dueño de 301 medios, Mañeto, y los dueños de medios menores, Spolsky, Garfunkel y la gente de electroingeniería, que ya aceptaron, a un programa especial a agenda abierta. Mañeto aún no respondió. Asimismo, se convoca a Víctor Hugo, Lanata, Sietecase, Brienza, Bravo, Guiñazú, Leuco, Majul, Esloto y otros. Y muchachos, a preguntar a calzón quitao. Nada de abatatarse, don Bravo. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de fantásticas noticias.
1. Mañana TVR llega a su programa número 678 y nos preparan un sorpresón. Señor Jules, ¿usted sabe qué número de programa de TVR es mañana? Sí, señor, es el 678. ¿Alguna cosa especial? ¿Alguna producción especial? Sí, va varones invitados. No, va Laura Curra. Pero tenía que ir varones. Varones, 678 era varones. 2. Otro aplazo del profe. Macri ya definió que la ciudad no se hará cargo de los subtes. Bien, está bien. Vamos a ver cómo tomó la decisión. Fíjate lo que cuenta La Nación. Dice, Mauricio Macri sabe que está frente a un temporal, el que le organiza cada día el kirchnerismo, dice La Nación. Dice, puede durar meses y hasta años, pero apela a las enseñanzas semanales ¿de quién? De su profesora de budismo. Tiene una profesora de budismo, esa es la clave, Daniel. ¿Cómo no te das cuenta de tener que hacer eso? Fíjate cómo cuenta. Dice, primero tiene una larga conversación con ella y luego recibe masajes. No, esto no es cierto, Te juro, salió en Clarín. No es cierto. Dice no, que no es recibe cierto. masajes y bueno. Esto lo inventó, esto salió, yo no leo ¿Cómo Clarín. haces para decidir? ¿Cómo haces para decidir? Clarín si no, miente, Daniel? negro, no puedes. 3. Mujeres argentinas. Un vuelo de Austral que unió las provincias de Buenos Aires y Salta con una particularidad, estuvo comandado enteramente por mujeres. Hoy que pueda ser nuestro primer vuelo femenino en Austral, completamente femenino, con comandante, copiloto y las 3 tripulantes, la verdad que para nosotros es mucha felicidad. Se habla de inclusión, se habla de igualdad de género, la verdad que está bárbaro. Juega 678 en toda la cancha. Otra vez están rechazando. Domínguez el 6, muy bien. El 7, Martínez también. El 8, Augusto Fernández, bárbaro. 6, 7, 8. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Te extrañábamos con esto de la rotation. Sí, bueno, pero a veces pasa, ¿viste? Es así, es una vez Barragán, una vez yo, más o menos, ¿viste? Porque ¿Pudiste dormir? Porque vos vivís cerca del cacerolazo. ¿Pudiste dormir bien? Sí, pude dormir muy bien. Vos vivís más cerca que yo, no te hagas el piola. Hoy está con nosotros para compartir el programa dos economistas. Por un lado, el señor Mariano Beristain. Hola, Mariano, bienvenido. Muy buenas noches. Mariano es periodista especializado en temas de economía y editor de economía en el diario Tiempo Argentino. Bienvenido, viejo. Muchísimas gracias. También está con nosotros para compartir el programa otro economista, el señor Roberto Navarro. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido. Periodista especializado en economía, conductor del programa El Destape los martes a las 22 horas por CN23. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar, obviamente, de economía, por eso arrancamos con la conferencia de prensa que hubo hoy al mediodía del ministro de Vido y de Axel Kicillof. Hablaron de varios temas, entre otras cosas se respondió a una etapa del diario El Cronista Comercial que anunciaba de alguna manera la especificación de una parte de la economía argentina. Vamos a ver el informe y lo debatimos. El dólar y los 4 vivos de siempre. Para entender mejor ante tanta operación, en 678, los argumentos que le gustan al indio. Yo veo 678. Eso está mal. Eso está mal. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Voy a distraer un segundo su atención por un tema que realmente me ha preocupado a mí y se trata de una nota que salió hoy publicada en El Cronista Comercial. Diario El Cronista de hoy. Se trata de un proyecto bajo estudio en la órbita del viceministro Axel Kicillof que se lo presentó a Cristina. El gobierno estudia alternativas para especificar por ley la economía.
La verdad es que habla de trascendidos, de proyectos que sinceramente no existen. Recuerdo operaciones mediáticas, inventos que se han intentado, inventos malintencionados y a veces expresiones de deseo que se han transformado en noticias, pero la verdad que titular un diario, salir a plena tapa, a plena primera plana, con una noticia de algo que no existe, que es un invento tan mayúsculo, tan aberrante y tan estúpido, que la verdad que ameritaría entrar dentro de los récords de este tipo de operaciones. Y dice, en los despachos oficiales circula un plan para avanzar en la especificación de la economía argentina con una idea que es impulsada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. O sea, me atribuye una idea, un proyecto, y creo que ofende la inteligencia de todo el mundo, pero a mí me hace quedar como una especie de mamarracho, tanto como funcionario como intelectualmente. Fíjense que si yo tuviera un proyecto para especificar la economía, algo tan importante, no me hubiera dedicado a pegarlo en las paredes del Ministerio de Economía, pasarlo de un despacho a otro, para que después haya caído en manos de la Presidenta de la Nación. No entiendo qué piensa esta gente, que es un mecanismo de gobierno que funciona de esta manera. Para colmo es un proyecto que aparentemente ni siquiera es algo que pensamos hacer ahora. Le ponen fecha, sería un proyecto que entraría en vigencia a partir del 3 de agosto. O sea, ha trascendido que yo tengo y he preparado un proyecto para el 3 de agosto y me he dedicado a que llegara a mano, por ejemplo, de la persona que anónimamente escribe esta nota, ¿no? Pero me he dedicado a que llegue a las manos de él anunciándolo ahora. Es un proyecto, es una bomba atómica. Lo que pasa es que estoy anunciando cuándo la voy a tirar en la población donde quiero tirarla. ¿Cuál es el objetivo de esta nota? Dicen, van a especificar la economía, puesto así, para especificar aún más la economía, ¿no? La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso. Lo que están haciendo este medio y otros más, por ejemplo Clarín también, hoy mismo. Diario Clarín por Marcelo Bonelli. El gobierno analiza cómo especificar más la economía. Es agitar el terror entre la población, crear pánico. ¿Pánico para qué? Para crear estos mismos efectos, para crear una corrida cambiaria. Después en la editorial dice, si se emperran en no devaluar, se emperran en no devaluar. Es una expresión de deseo. Esta gente quiere que devaluemos porque van a tener una ganancia. ¿Qué es todo esto? ¿Qué de esto tiene alguna semejanza con la palabra noticia? ¿No? Comunicar datos de la realidad no tiene nada de realidad. Yo pensaba cuando la leía, ¿no? Si en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, uno tuviera una materia que llamara Operaciones de Prensa 1, creo que esto sería como un ejemplo, porque es una cosa tan burda, tan increíble, se autorrefuta permanentemente, y es el claro ejemplo de lo que uno hace simplemente para generar intranquilidad, para generar incertidumbre, buscando generar un caos y soñando con una mega devaluación o que la Argentina vuelva a endeudarse para que vuelva al pasado. Resulta esclarecedor que los que siempre nos instaron a mirar a Brasil, nada digan de esto. El despegue de Brasil, la colocación de Brasil casi consagrada como una de las potencias, o por lo menos uno de los 10 grandes países del mundo. Brasil, al que ahora nosotros miramos, a los que miramos ahora con admiración. Yo me canso de hace 25 años que digo, miremos a Brasil. ¿Você sabe quanto é a cotação do dólar no país? Não, não sei. Não. Não sei. Não. Não faço nem ideia. Não sei. Não tem ideia? Não tenho ideia. Não faço a menor ideia. Você conhece, sabe quanto é a cotação do dólar? Do dólar, almoço, estou fora de moda. Isso há 10 anos atrás. Conhece quanto custa sua casa em dólar? Não. Também não sei. Não. Não. Não tem ideia. Não tenho ideia. Não tenho a menor ideia. No tengo idea. Aquí es só reais. Só reais. Dólar no existe. En Argentina todas las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares. Elijamos un departamento cualquiera en San Pablo y veamos en qué moneda se hace la transacción. Jorge, ¿cuántos ambientes tem este departamento? São 4 ambientes contando a cozinha, né? ¿Cuánto custa apartamento en dólares? Na verdade em reais, né? É moeda brasileira, é real e o dólar não é utilizado, né? O dólar não é utilizado para compra e venda de imóveis, né? Quanto custa apartamento em reais? 460 mil. Se um comprador chega aqui com uma maleta em dólares, você aceita a compra?
Não, eu nunca vendi nada em dólar. Nunca. Nunca. En Brasil, el físico que hay es $6 per cápita. $6 per cápita. ¿Sabe cuánto hay en la Argentina? $1.300 per cápita. Bueno, muy bien. A ver, la primera pregunta es medio así de difusión. ¿Qué significa devaluar, Roberto? ¿Qué significaría para la economía devaluar? Y para nosotros. ¿Cuáles serían las consecuencias de una devaluación? Para poder entender esa palabra, digamos, y saber por ahí de la complejidad del tema. En realidad hay diferencias, digo, en Argentina hay microdevaluaciones, ¿sí? Cuando sube de a $1 centavo de dólar y ahí no ocurre nada, ¿sí? Ahora, cuando vos liberás el dólar con el problema internacional que hay hoy, digo, para darte una idea, en España el primer trimestre se fugaron 120.000 millones de dólares. Y con la economía bimonetaria, con la cabeza bimonetaria que tenemos los argentinos, los saltos que pega el dólar en Argentina son enormes. Son enormes. Entonces, ¿qué pasa detrás de eso? Bueno, lo que hemos vivido siempre, lo vimos en 2002. Tuvimos una inflación enorme, tuvimos una suba de la pobreza que llegó al 54%, una suba de la indigencia que llegó al 27%. Es decir, el que está queriendo que suba el dólar está buscando el caos. Ahora, hay de todo, digo. Hay gente que está defendiendo intereses. Hay gente que está especulando. Digo, yo les diría a los economistas, lo estoy viendo otra vez, aparecieron todos estos tipos que habían desaparecido, Miguel Ángel Broda, José Luis Espert, Melconian, que si piensan que el dólar cuesta 6 pesos, vamos con las cámaras, tienen plata, vamos con las cámaras a una casa de cambio, que compren 250 mil dólares a 6 pesos. El dólar no cuesta 6 pesos, no es cierto, no es cierto. Argentina sigue siendo competitiva con el tipo de cambio que tiene. Ahora, se ha armado un mercado chiquitito así, que debe ser el 2 o el 3% de lo que se mueve, que ocurre en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que en los otros lugares del mundo no salen en la tapa de los principales diarios, ¿sí? Entonces, esa es la noticia, eso genera incertidumbre. Ahora, yo entiendo perfectamente que haya gente, ahorristas, que siempre han ahorrado en dólares y que estén preocupados. Pero la verdad es que son una minoría. Digo, mira, datos del Fondo Monetario Internacional, los argentinos tenían ahora, en diciembre de 2011, 202.000 millones de dólares. 202.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto declararon ahora en abril que tenían para pagar bienes personales? 19.200 millones de dólares. Tienen 202.000, declararon 19.000. Quiere decir que el 92% de los dólares que tienen los argentinos los compraron para evadir impuestos. Es una forma de esconder tu patrimonio, tus utilidades. Lo pones en una caja de seguridad, lo mandas al exterior, como sea. Esa es la principal razón. Después podemos empezar a hablar y decir, bueno, hay un contexto internacional. La verdad que lo que hay y lo que se viene, digo, la caída de un país como España, que es una de las economías más grandes del mundo, está entre las primeras 12, una cosa así, genera un cimbronazo enorme. Te acabo de decir, se fueron 120.000 millones de dólares. Se les viene un corralito porque la gente está sacando la plata de los bancos. ¿Qué genera eso? Que haya fuga de divisas en todo el mundo. En todo el mundo la gente está corriendo hacia el dólar, hacia los títulos públicos norteamericanos, hacia los títulos alemanes y hacia el oro. Ahora, la verdad que están intentando generar un problema, no creando un problema. Y te voy a dar una información que me dieron hace un ratito. La verdad que es un gobierno que ha enfrentado problemas más importantes que este, ¿no? Hace un rato hubo una reunión en el Ministerio de Economía con las principales casas de cambio del país. Las principales casas de cambio del país son una especie de mayoristas que después proveen a todos los demás que venden dólares, ¿sí? Se les dijo, miren, se les fue la mano. O sea, el hecho de que nosotros hayamos cerrado la venta de dólares para evitar que nos pase lo que pasa en otros países, no porque tengamos un problema, para evitar tener un problema como están teniendo otros países, no quiere decir que le regalemos este negocio de que ustedes compren dólares a 4.50 y lo venden a 6. Han estado estafando a la gente, o sea, de una manera brutal, porque comprar a 4.50 y vender a 6 es... Entonces, a partir de la semana que viene, aceptaron proveer al mercado, a ese mercado paralelo, a un dólar de 5,10. ¿Sí? Una brecha más razonable como la que uno puede encontrar en otros países, porque esto existe en todos lados. Y cualquiera que haya ido a Londres, a París, a cualquier lado, en Brasil también. Vos vas y querés ir a una casa de cambio y te sale mucho más caro que en un banco. Acá se viene excedido, y si a eso le
lo juntás con que te lo ponen en la tapa del diario, te genera incertidumbre, te genera miedo en la gente. ¿Sí? Pero repito, se acordó un precio mucho más bajo con estos grandes proveedores, ¿sí? Estas casas de cambio grandes en el Ministerio de Economía. Ahora, hace un rato, para la semana que viene, que no van a pasar de 5,10. No creo que compren esos amigos que citabas, no creo que compren ahora 250 Lo que han hecho lamentablemente es hacerle comprar a muchos. Claro, ese es el tema. A 6 pesos con 30. Sí, y hay gente que va ahí y se deja estafar en relación, en realidad con un gesto ingenuo, ¿no? Es lamentable, bueno, es penoso. Se deja estafar, pero digamos, sí, claro, alimentada por toda esta baranda que desprenden los grandes medios, ¿no? Sí, no, sin duda que se trata de eso. A ver, Mariano, tú. Yo creo que hay que hacer una discriminación, digamos, de poner las cosas en un contexto que me parece que es de alguna forma razonable. En principio hay un problema cultural en la Argentina. La Argentina ha saltado de crisis en crisis desde hace por lo menos 40 años, digamos. Si no son hiperinflaciones, son recesiones. Eso genera, sin lugar a duda, dentro de ciertos sectores medios, inquietudes. Y generalmente las inquietudes llevan a ciertas personas a actuar, sobre todo los sectores medios, a actuar de forma irracional. Es decir, el miedo lo que hace es, bueno, ¿cómo me cubro? Bueno, me atesoro en dólares. Ahora, ¿eso tiene una corresponsabilidad con la realidad? Bueno, no tiene una corresponsabilidad con la realidad. Es decir, el tipo que entre el 2003 y el 2012 apostó al dólar, perdió realmente. Perdió. Estoy hablando de la historia de los últimos 10 años. El que ahorró en dólares obtuvo más o menos un beneficio entre el 2003 y el 2012, entre mayo del 2012, del 170%. El que en cambio apostó a un plazo fijo ganó el 240%. Y el que jugó por la bolsa, estamos hablando del Merval, ganó el 450%. Es decir, no se trata de una discusión, se trata de datos objetivos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que tengo la sensación de que esa masa de dólares tan importante que estás hablando se puso en el mercado inmobiliario, digamos, se puso en fondos, en fideicomisos, etcétera, etcétera, en fondos que por ahí generaban una rentabilidad distinta o diferencial respecto del valor propio del dólar. ¿Se entiende lo que planteo? Porque también es cierto que hay una distorsión del mercado inmobiliario, o sea, no puede ser que las propiedades cuesten lo que están costando en relación a las propiedades nuevas, digo, en relación a las propiedades viejas. Están prácticamente un 100% arriba, digamos, el metro cuadrado en algunos barrios. Pero sigue habiendo muchísima gente que cuando cobra y tiene un excedente, agarra y lo que hace es comprar dólares. Y entonces, en realidad, hay grupos, es decir, hay empresas muy importantes que apuestan a una devaluación, que juegan con esa gente, que juegan con ese tipo de actitudes. Es decir, la actitud es irracional, porque si yo aposté al dólar y realmente me fue mal, pero hay empresas que están, de alguna manera, especulando con esto. ¿Cuáles son esas empresas? Bueno, las empresas que ganan con una devaluación. Es decir, hay distintos actores en la economía. Una cosa es el actor pequeño que ante el temor actúa como un actor reflejo, y otra cosa son aquellos que tienen una visión global del conjunto y que apuestan a la devaluación como una forma de obtener más dividendos, es decir, de obtener más beneficios. Entonces, dentro de esos actores hay un tercer actor, que son los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel o el rol de los medios de comunicación hoy? Primero, atizar el miedo, digamos, ¿no? Generar incertidumbre, generar pánico y generar esa reacción casi animal, casi como un acto reflejo. Y por otro lado, jugar en tándem con algunas empresas muy importantes que sí van a obtener un beneficio extraordinario si se devalúa. La cuestión es quién pierde con esto. Es decir, aquellos que apuestan al dólar perdieron porque evidentemente no obtuvieron la rentabilidad. Pero si hay una devaluación, si se produce una devaluación, perdemos todos. Perdemos todos los que no estamos apostando a la devaluación, digamos. O sea, hay algunos pícaros que juegan, que se plantean este juego y que utilizan de alguna forma a ciertos sectores y se montan sobre esos sectores para obtener un beneficio, por un lado. Y está el papel de los medios, que lo que buscan es generar incertidumbre, porque hay un problema ideológico con el modelo. Es decir, están peleados ideológicamente con el modelo. No quieren este modelo económico, no les conviene este modelo económico. Este ha sido un modelo de acumulación que ha sido inclusivo. Y frente a un modelo inclusivo hay quienes pierden, es decir, que no obtienen los mismos beneficios que obtenían antes. Está claro.
Sandra. Sí, no, precisamente porque también es un tema ideológico, el no devaluar, no solo devaluar es un tema ideológico, sino que no devaluar también. Yo recordaba que cuando empezó recién a asomar este tema, en un discurso la presidenta hizo un comentario un poco lateral y dijo, no se preocupen que yo soy muy previsible. Y creo que lo que quiso decir es, estamos en esta Argentina, tenemos este modelo, somos quienes somos, esta es la identidad que tenemos y yo creo que desde el kirchnerismo se pueden esperar muchas sorpresas, pero no esta. Claro. Porque no tiene que ver ni con sus fundamentos, ni con sus banderas. Entonces, ahora, por otro lado, también me parece que la gente, estoy hablando de las personas comunes y corrientes que por ahí tienen un excedente de un ahorro del sueldo y compran dólares, me parece que es un cambio cultural muy fuerte. Me parece que yo no recargaría con adjetivos esa actitud, porque también me parece que creo que está muy ligado al mercado inmobiliario y a lo que significa una casa para un argentino o para cualquier persona en el lugar del mundo, en tanto el mercado inmobiliario se maneja en dólares, tiene cierta racionalidad que el que pueda, que le sobran unos pesos por mes, ahorre dólares. Entonces me parece clave. Algunos fideicomisos, por ejemplo, y algunas obras en Pozo ya están aceptando las cuotas en pesos. Claro, pero son las propiedades nuevas que están armándose, o sea, creo que es un proceso que no se va a ver de un día para el otro, digamos, ¿no? Para este cuadro técnico que escuchamos para aprender, los que no sabemos, queda flotando una pregunta, o una duda, si querés, que es la siguiente. Es cierto que los medios producen, los medios hegemónicos, los medios interesados, esa necesidad de, y lo dijo Kicillof hoy, de sembrar incertidumbre, caos, estampidas. La pregunta es, ¿lo logran? Esta es la pregunta clave. Porque si pudieran lograrlo, tendríamos que estar asustados todos. No estoy diciendo que no lo estén, yo no sé cómo están cada uno de nosotros. Estoy hablando en un sentido retórico y creo que me entienden cómo voy. Sí. Cada uno en su casa estaría... Ustedes ven a la sociedad digamos, aterrada. Estarían sacando la plata de los bancos. Perdón, creemos nosotros que vos dijiste que hay un 3% o un 4%, que es ese, en la búsqueda del dólar ese blue, paralelo, celeste, o como queremos llamarle. Y yo me pregunto, ¿nosotros sabemos lo que está pensando la sociedad argentina acerca del dólar? ¿Ustedes creen que la gente compra un departamento todos los días? Que está elucubrando que se va a mudar del 2 ambiente a uno de 5 ambiente con 3 baños. ¿Dónde escuchan esas conversaciones? Escuchamos. ¿Ustedes creen que todo el mundo viaja a Punta del Este, a Cancún, a Uruguay a visitar a un pariente? ¿Ustedes creen que la gente maneja el dólar? ¿Se acuerdan de cuando Perón ironizó en aquella etapa hace 70 años quién tiene un dólar? Cosa que era cierta en aquel momento. Y haciendo referencia a qué antigüedad, y esto es para ustedes, la pregunta para todos, ¿cuándo comenzó el argentino? Yo soy el mayor, por lo cual puedo hablar de un hecho personal, anecdótico. Yo sentí que el dólar empezaba a tener importancia a partir del Rodrigazo en el 75. Para mí esa fue una fecha clave en donde yo sentí que yo era un simple cronista, no recuerdo qué era o no era nada, y mis ingresos eran... Entonces yo no entendía por qué había que comprar dólares. Estoy hablando hace 37 años. La devaluación del Rodrigazo, ¿cuánto fue? Del 150%. Claro, obviamente, o sea, la desvalorización del peso es lo que fue llevando a la Argentina. Y después hubo ideólogos, guarda, que a fin del menemismo hubo gente acá que propuso la dolarización absoluta del país. Yo quería remarcar algo que hoy no salió en los portales. Hoy hubo una conferencia de prensa donde se habló de YPF. Sí. Porque acá se expropió YPF, se declaró de interés público los hidrocarburos y la tapa de los diarios sale el precio del dólar paralelo, que es un mercado chiquitito así. Entre las cosas que se dijeron, se dijo que durante este mes de la intervención, lo dijo el ministro Julio De Vido, en un mes de intervención el Estado logró aumentar la producción de gas un 10%. A ver, para que tengan dimensión de qué significa ese 10%, Argentina estaba importando el 30% de lo que consumía. Ya una tercera parte de ese 30%, en solo un mes que lo tomó el Estado. Estaba acá. Ya no lo tenemos que importar. Y aumentó un 4% la producción de petróleo y un 10% la producción de nafta. Vamos a seguir hablando de economía. En este caso volvemos a la conferencia de prensa de Vido y Kicillof, porque vamos a ver qué es lo que pasó con las preguntas, ¿no? Con la gente que quiere preguntar. Vemos. Usaron a Fernando Bravo.
él y a otros gladiadores libertarios. Luego de la muy buena exposición que esta mañana brindaron Devido y Kicillof, llegó el turno de las preguntas. ¿A que no saben cuál fue el único canal de noticias que no televisó la conferencia de prensa? Seguro que no TN, ya que en Canal 13 se llevó a cabo el majestuoso Queremos Preguntar. Evoquémoslo antes de develar la incógnita. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Queremos preguntar, carajo. Tenemos un himno que respetar y empieza así. Oíd mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Pues bien, preguntar querían, así que es lisa y llanamente imposible que el canal de Clarín no haya transmitido las preguntas y las respuestas. Revelemos qué señal de noticias no pasó las preguntas y las respuestas. Y va a hacer falta para la sustentabilidad de la compañía que en los próximos meses YPF suba el precio de los combustibles o lo deje igual. La segunda pregunta, si la brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue, que usted llama muy legal, si impacta en precios. La primera pregunta es si ya tienen los nombres de los representantes provinciales. ¿Qué va a pasar con las reuniones que ustedes tuvieron con distintas empresas interesadas en poder hacer joint ventures? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, viceministro. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Quería hacerle una pregunta a cada uno. No sé si prefieren que las haga por separado o las digo las dos juntas. Bueno, las dos juntas. ¿Cómo no? Bueno, al ministro Julio Devido quería preguntarle por el factor temporal. Me refiero a la cuestión del momento en que se toma la determinación de expropiar YPF. Madonna sumó otra fecha. La cantante empezó su gira mundial en Tel Aviv. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Madonna sumó otra fecha. Nótese que incluso el movilero de TN preguntó. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Quería hacerle una pregunta. Y el canal no solo no pasó la conferencia en vivo, sino que tampoco lo hizo en diferido. Tras el fracaso del cacerolazo que organizó anoche, esta era la opereta del día. Tapa del diario Clarín de hoy. Sugerentes mensajes. El jefe de la cámpora y una versión de pago a opositores. Impuestazo, versión sobre sobornos. Una foto muestra un mensaje de texto que habla de 150.000 por cabeza a los diputados de la OPO. Impuestazo, versión sobre sobornos. Una foto muestra un mensaje de texto que habla de 150.000 por cabeza a los diputados de la OPO. Se lo habría enviado una diputada al jefe de la cámpora, José Otavis. El que es el que tenemos ahí en pantalla, es de Rocío Giacone para José Otavis y dice 150.000 por cabeza ofrecen a los diputados de la OPO, por oposición, según palabras de Valeria Arata. Se está corriendo eso. Otavis le responde, bueno chicos, no contemos más cosas y cuidado. Primero yo quería que se imaginen esto conmigo. Imagínate estar en la redacción de Clarín un periodista o en la redacción de La Nación o vos ahora en tu trabajo hablando frente al micrófono y que te van y te sacan fotos del libro que le estás leyendo. Que te van y te sacan fotos de tu celular, de la indicación que vos le diste a tu productora, porque hay mala leche, hay malas intenciones. Y lo que pasó es que Rocío Giacone, cuando se enteró de ese chismerío, en vez de festejarlo, en vez de no preocuparse, se preocupó, porque ese chismerío podía tener que ver con pensar que había un tipo de prebenda, no sé de quién, si del gobierno, si de la Cámara de Diputados, si de la sociedad rural. Viste, cuando se tiran los rumores, se tiran sin acusar a nadie definitivo, y se preocupó y me lo avisó. Pero aparte de violar la intimidad de Víctor Hugo, lo peor es que mienten, porque la foto, que es confusa, dice algo que no es real. Cuando Rocío hace el comentario que dice Clarín, yo le contesto, bueno chicos, no repitamos esas cosas. Y cuando se las dicen, me la dicen solamente a mí. Gracias. Lo que yo les digo es, chicos, a la infamia, a la difamación, no la hagamos agrandar porque nosotros estamos haciendo las cosas bien acá. Y Clarín pone otra cosa, ¿no? Pone que yo dije, tengamos cuidado, o sea... Otavis le responde, bueno chicos,
no contemos más cosas y cuidado. Y Clarín pone otra cosa, ¿no? Pone que yo dije, tengamos cuidado. O sea, la impunidad de este diario, de en su tapa poner una foto trucha, poco clara, de violar la intimidad de un trabajador, de una persona, y encima mentir, no solo asusta, sino que a mí un poquito triste me pone, aunque pudimos aprobar una ley histórica. La obsesión por la opereta diaria hizo que el canal opositor no televisara las preguntas y las respuestas que Exacerbado reclamaba. Por eso, como decíamos al principio, Fernando Bravo y otros paladines de la libertad de expresión fueron engañados como niños por Mañeto y la Nata. Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Queremos preguntar, carajo. Bueno, muy bien. Aquí estamos nuevamente. A ver, Nora. Bueno, qué sé yo, esto es un show, la verdad que lamentable, porque que no hayan televisado esa conferencia de prensa es obvio que va contra lo que declaman. El otro día escuchaba a Pettinato, que lo entrevistaba Mario O'Donnell en Radio Continental a la tarde, y Pettinato hablando de que estaba harto de esta puja entre los distintos sectores de la prensa, dijo una cosa que me pareció interesante por lo menos para debatir. Dijo, a ver, los periodistas, dice, el Watergate, ¿le preguntaron algo a Nixon? ¿No? Lograron, digamos, la renuncia del presidente de los Estados Unidos investigando. Entonces me parece que es lo que decía el otro día Jorge Alperín. La conferencia de prensa es un formato y como queda en evidencia en esa conferencia de prensa incluso de Davido y Kicillof, las respuestas se dan. Lo que pasa es que cuando no conforman la pregunta que supuestamente quieren hacer, que evidentemente no es tan sencillo, además, a través de una pregunta lograr desbaratar una lógica de gobierno, que es lo que, en definitiva, el gran problema de todo esto es que hay un modelo, una lógica, una huella que no comparten. Entonces, quien argumenta dentro de esa huella tiene con qué sostenerla, y es esto lo que no pueden tolerar. A mí me parece, como ya dije, que me parece bien que distintos funcionarios del gobierno expliquen las cosas. Creo que hay un problema en la forma en la que se explican y se toman determinadas medidas. Que lo que pasó con el dólar, a mí hay un dato que acaba de dar Navarro que me parece que es la cuestión de fondo de toda esta locura mediática y la gran hipocresía social que hay en todo esto, que es la economía en negro. Digamos, ¿quiénes son los que van a comprar ese dólar a 6 pesos? Los que no pagan impuestos y no lo pueden justificar. Entonces, y son sectores que, o medianos ahorristas o grandes ahorristas, que especulan desde ese lugar no tributando lo que tienen que tributar. O peor, hay gente que está muy asustada, que o es gente la que veíamos asustada, antes. Hay gente que se asusta por los ¿viste? titulares de los diarios y demás. La verdad, y se confunden si vos eso, pagaste los impuestos, tenés un salario que podés declarar, no es tan complicado. Sí. Digamos, evadir es evidentemente mucho más redituable para estos sectores que quieren todo, quieren seguir evadiendo y quieren tener un dólar tranquilo, aquellos que no especulan con la devaluación, ¿no? Entonces, creo que todo este juego es lo que se pone de manifiesto en este momento. Sí, y una liñita solamente sobre el que queremos preguntar. Creo que ahora entendemos o se completa un poco mejor cuál es la idea. No quieren preguntar, porque cuando les contestan, preguntan, pero después no lo televisan. Creo que es una excusa perfecta para decir, queremos preguntar, como no nos contestan, publicamos lo que se nos canta. Pero hay una cosa que me parece que está mezclada, o mejor dicho, queda a la vista, no está mezclada, en lo que vimos de por qué no transmitieron los supuestos grandes cacerolazos de anoche, la foto del celular de Otavis, esto de la conferencia de prensa, porque en realidad el trabajo es la edición. Todo el trabajo político está en la edición, en sacar de contexto una frase, ponerla donde quieren, tomar una fotografía y ponerle otro fondo, sacar a una cronista que fue la misma que dijo las barbaridades aquellas, diferenciar entre gente y piqueteros, la inmigración de baja calidad. Esta misma persona es la que dice y luego se edita, o sea, el mascarón de pro es la pregunta, pero el trabajo político es la edición. Estamos viviendo años de edición mediática y todo pasa por ahí. Y yo 2 cositas más quería decir. Una,
que son esas cosas medio así azarosas. Pero a mí me llama la atención que estemos a 6 meses de la asunción de la presidenta Cristina Fernández, que es el mismo tiempo que pasó entre que asumió en el 2007 y aquel fin de semana largo del 20 de junio, donde las cosas estuvieron muy en riesgo. No sé por qué me llama la atención el mismo tiempo. Y por otro lado, recordar que en la Argentina, cuando transcurrió un día entre que se dio a conocer, en ese caso sí era una noticia, que entre que se dio a conocer el anuncio del Plan Austral en la etapa de ámbito financiero y cuando Surruy lo llevó adelante, muchos vivos ganaron mucho dinero, claro, y muchos otros perdieron mucho dinero. O sea, aunque incluso no lo es, porque no es lo mismo, en aquel caso era una noticia, pero incluso cuando lo es, hay una pregunta que por lo menos el medio, si es honesto, debería hacerse, a menos que diga, no, yo estoy jugando a la operación financiera y a que unos ganen plata. Bueno, entonces no es un medio de comunicación, es otra cosa, ¿no? Estaba pensando sobre lo que decías de los sobornos que se ven en el teléfono, que supuestamente el teléfono de Otavis y demás, este recurso de embarrar una votación que tuvo una negociación larga, hay que decirlo, fueron como un mes, digamos, de negociación política. Digamos, este mismo recurso ocurrió con YPF también. ¿Se acuerdan que apareció de que en realidad les habían dado cargos políticos? Y había ocurrido, ¿te acordás? Me recordaba a Nora, porque no tenía la precisión, ¿se acuerdan en la Cámara de Diputados? Cuando Carrió pasaba toda esa historia de que... Lo de los $50.000. Era por la ley... También, por el presupuesto. El presupuesto. La ley de presupuesto que finalmente no se sí, aprobó. como un último recurso, digamos, tirar del mantel. Bueno, frente a la democracia, en esa oportunidad llegó a decir que se habían ofrecido coimas de hasta $500.000. Sí. Eso para mí fue impunidad. Pero las coimas aparecen en estas leyes, no en las que sale el resultado distinto. Ajá, totalmente. A ver, Mariano, ¿qué pensás? Es interesante lo que vos planteabas del impuesto, o mejor dicho, de la reforma impositiva que se dio hace muy poco. Es decir, lo que están buscando es de alguna forma restarle legitimidad. Y el proceso fue un proceso interesante y arduo, digamos. Hubo 20 días de negociación. Y realmente cuando la negociación se empantanó y era imposible llegar a un acuerdo, ahí fue recién cuando Scioli tomó la decisión de firmar el decreto, digamos. Que además después, digamos, se discutió en el recinto porque se logró el quórum en diputados y se avanzó y después se terminó aprobando en el Senado, digamos, con sus reformas. Pero es muy importante este cambio que se produce de alguna forma con la reforma impositiva, porque lo que tiende es a ser un poco más equitativa, digamos, los aportes, por un lado, y por otro lado, lo que busca es romper con la lógica de que paga más el que tiene menos poder de lobby, digamos. Es muy interesante eso, digamos. O sea, cuando Macri subió el ABL al 300%, con subas hasta el 300%, nadie dijo nada, porque eran ciudadanos de a pie, eran ciudadanos comunes. En cambio, ahora lo que buscan de alguna forma es embarrar, digamos, esta reforma impositiva, porque justamente a uno de los sectores que afecta son los sectores que históricamente tuvieron más poder de lobby. Es decir, para que tengamos una idea de lo que es la reforma impositiva, es decir, hasta ahora, en abril, por ejemplo, de este año, la carga impositiva del sector rural en materia de impuesto inmobiliario representaba el 1% de la recaudación del mes. El 1%. Entonces, de esta manera lo que se busca es, y lo que queda en evidencia es que en realidad no quieren aportar absolutamente nada. Al contrario, lo que intentan es hacer uso de su poder de lobby para tratar de seguir avanzando y seguir obteniendo prebendas que ahora ya no están, digamos, ¿no? Está claro. Roberto Cortino. A ver, reforzando lo que dijo Nora, en materia económica y fundamentalmente en momentos de crisis, el gobierno tiene que salir. El gobierno debería estar hablando todos los días. Los planes económicos se narran, se cuentan. La gente debe saber qué estás haciendo, por qué, para qué, cómo. A mí me gustaría, de parte del equipo económico, mayor presencia. Con respecto al tema queremos preguntar, que ya lo han tratado mucho acá, voy a ver si le puedo buscar por lo menos el enfoque mío. Yo he estado en off hace un tiempo en donde hay una conferencia de prensa como la que hubo hoy y después el ministro, el viceministro se junta con 3 o 4 periodistas, ¿sí? Y está el de La Nación, está el de Clarín, sí. Y al otro día, cuando vos agarrás Clarín y La Nación, decís, yo estuve en otro lado. Escucharon a otra persona. O sea, los tipos ponían cualquier cosa. De todas maneras, a mí me parece que, y yo lo he discutido con ministros, con secretarios, que siguen teniendo el mismo derecho
a tener información, que en Argentina hay una enorme libertad de prensa como nunca, porque está probada. Hoy te prueban, ¿no? Hoy te dicen cualquier cosa, insultan a la presidenta, ¿sí? Pero hay un problema de información pública en todos los estratos de gobierno. El gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad. Yo en el gobierno nacional no puedo entrar. No puedo entrar, porque vos cuando entras te dices, ¿a quién viene a ver? Como yo no puedo ver a nadie, no puedo entrar. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que sí, que hay un déficit en cuanto a conseguir la información, que eso existe. Vamos al siguiente informe de 678, tiene que ver con las repercusiones del cacerolazo que se escuchó anoche en algunos barrios de Capital Federal. Lo vemos. 678 se solidariza con el cacerolazo de la derecha. ¡Claro que sí! 678 adhiere a que los terratenientes paguen mucho menos impuestos que el resto de los ciudadanos. ¿Cómo no estar de acuerdo con que el monopolio de Mañeto pueda conservar su posición dominante, aunque para eso deba incumplir las leyes y los fallos de la Corte? Anoche algunos ricachones de Recoleta, Palermo y Belgrano hicieron tronar sus utensilios de cocina. Cacerolazos en Belgrano, Barrio Norte y Recoleta. Sí. No estoy diciendo Soldati, Lugano. No. No los están cubriendo con cámaras. Los están cubriendo vía teléfono. Sí. Mira, ¿habrá poca gente? Pero es sintomático que en el noticiero del miedo pongan una cámara aérea del gobierno de la ciudad, justamente, donde no se ve ninguna esquina ni ningún cacerolazo. Sí, están avisando que hay estas protestas con cacerolas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Donde no se ve ninguna esquina ni ningún cacerolazo. Apareció claro, Rulitos ahí abajo. Sandra Borghi. Rulitos, que es de las más tremendistas del mundo. Está Sandra Borghi con más detalles. Estuvimos movilizándonos por Recoleta, Barrio Norte. Sorpresivamente nos encontramos con cacerolas en los balcones. Veníamos cubriendo otra información y de un efecto contagio de diferentes balcones en diferentes zonas. Debe estar transmitiendo con un dramatismo esto que debe ser una especie de toma a la Bastilla. ¿Por qué salió al balcón? ¿Cuál es el motivo de la protesta? Claro, ustedes no van a poder captar la palabra de la gente. Claro, ustedes no van a poder captar la palabra de la gente. Tampoco sé si hay mucha gente que es muy consciente de qué es lo que unifica la protesta ni nada. Y que protesta igual por protestar. Es probable que contagie. Y creo que es también porque algunos tienen que vender, tienen que desinvertir. Estamos por la avenida Libertador y veíamos cómo se sumaban las voces de protesta reflejadas a través de una cacerola. Que en estos momentos, en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, se escuchan algunos cacerolazos. Para protestar de este modo con cacerolas en contra de la justicia y la corrupción, decían las consignas. Contra de la justicia y la corrupción, decían las consignas. Hoy ha sido, decía, un día intenso. Ha hablado también protestas y cacerolazos en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Y los que hablaron, pero a través de sus cacerolas, fueron muchos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de cacerolazos. Cacerolazos esta noche en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que es también porque algunos tienen que vender, tienen que desinvertir. No puedo olvidarme de este caso. Anoche hubo un cacerolazo. En Palermo y en Belgrano de algún modo estaban pidiendo sushi para todos. Twitter se ríe del cacerolazo. Twitter de Bruno Gerondi. Apoyo este cacerolazo para que Josefina Pouso entre al bailando. Twitter de Alviento. Patricia Bullrich confirmó en su cuenta de Twitter que no participó del cacerolazo. No me banco otro fracaso, se justificó. Por la inseguridad, por la falta de libertad, por toda la corrupción. Porque estamos muy mal en la economía. Te puede ir bien económicamente, pero te encontrás con que salís a la calle e inseguridad. No podemos comprar en el supermercado. Porque nos prohíben comprar dólares, nos prohíben todo. Esta vez Clarín esperó unas horas para poder editar y elegir unas pocas voces no tan nefastas como la de la movilización de hace una semana, también iniciada desde las redes sociales por el grupo opositor. No tienen vergüenza, ya les queda poco. Atorrante, hijo de puta, se burlan de todo el mundo. A Cristina Kirchner, que devuelva todo, es una ladrona y es una asesina. ¿Asesina? Sí, asesina. Que se haga cargo porque va a ir presa. La queremos todos presa. La quiero abajo porque es de lo peor que hemos tenido. Pero la queremos abajo, nadie la quiere, es una ladrona. Ganó con el 54% de los votos hace pocos meses. Robando como roba todos los días. Mentirosos, corruptos. No pegues. Todo, Cristina, todos unos hijos de puta, ladrones. No pegues, pero no pegue, señor. ¿Qué? Micrófono, boludo. Tranquilo.
preguntando. Bueno, te digo, váyanse al carajo. Que se vayan, los Cristina y todo. ¿Por qué tan violento? ¿Por qué la agresión? Violento, estoy harto. Me acaba de pegar, señor. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Son unos vendidos ustedes, sí, son unos vendidos. Bájense de acá. No tenemos miedo. No tenemos miedo. ¡Chorro! 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 ¡Cárcel! Algunos compañeros exaltados deberían recurrir a la sutileza y el formidable cinismo de Alfano. Como periodistas de Telenoche, nosotros lo que queremos es reflejar la realidad de esta Argentina y también defender a las instituciones, porque consideramos que es nuestro deber defender a las instituciones de este país. Consideramos que es nuestro deber defender a las instituciones de este país. A pesar de haber sido agredidos en aquella épica velada, nos solidarizamos con quienes salieron a protestar justo cuando la Corte, aunque tardíamente, resolvió que en diciembre tendrá vigencia absoluta la ley de medios y el Congreso bonaerense que los dueños de tierras deberán pagar impuestos como hacemos todos. Tremendas injusticias. Por lo expuesto, repudiamos fuertemente a los villeros de la Garganta Poderosa. Facebook de la Garganta Poderosa. Compañeros y compañeras de la Asamblea Popular de la Recoleta, celebramos su fervor revolucionario en favor del hombre nuevo y las urgencias de los más postergados. Pero de guevaristas a guevaristas, quisiéramos pedirles que, porfa, no abollen las cacerolas, que nos vendrían muy bien para nuestros comedores comunitarios. Gracias, y hasta la victoria siempre. Pero siempre, ¿eh? Cacerolazo, esta es la canción. Cacerolazo, su revolución. Bueno, muy interesante el informe. Estaba pensando que hay una cosa que a mí me parece muy importante de este momento político, que es que se pone todo visible, se visibilizan todos los conflictos y también todas las protestas son legítimas, inclusive una protesta por el dólar, la marcha por el dólar, vamos a ponerla así, digamos, yo no la considero ilegítima, descalzada, digamos, de la realidad. Me parece que es una protesta sectorial y demás, pero que por suerte tiene esta cosa de la visibilización total, o sea, ¿sabes? Está como geográficamente instalada en una zona, socialmente instalada en una zona, políticamente instalada en una zona, de manera que yo creo que es como también de alguna manera ordenador esta situación de conflicto, ordenador de alguna manera de las discusiones que estamos llevando adelante. A ver, Roberto, ¿qué te parece? Sí, a mí, por supuesto, yo soy un defensor de todas las protestas. El tema de la cacerola me da un poco, porque me recuerda mucho al 19 y 20 de diciembre, y porque cuando se intentó cargarse a este gobierno hace unos años también fue con las cacerolas en diciembre y en Plaza de Mayo y en Olivos. Me parece que en Argentina significa algo fuerte lo de las cacerolas. Con respecto al escaso volumen o no haber podido generar una manifestación, me parece que tiene que ver con lo que decía Barone. Bueno, no es una preocupación de mucha gente el tema del dólar. Es decir, no hay mucha gente que esté desesperada porque no puede comprar dólares, y como decís vos, también se empieza a regionalizar. El problema hay lugares, hay sectores en la ciudad en donde está ese problema. La geopolítica del conflicto. Exacto, está muy bien. Digo, me parece que, a ver, se hablaba de corrupción, de inseguridad y de dólar. Que yo sepa, en estos días en que se disparó esto, que se organizó en 24 o 48 horas, no hubo ni una ola de inseguridad ni una ola de corrupción. Obviamente es una protesta por el dólar. Y digo, se van a llevar una sorpresa con el dólar, guarda, porque el dólar no es lo que era. O sea, yo entiendo que te lo han dicho muchas veces, sí, pero el mundo cambió. El que imprime esos billetes, Estados Unidos, ya no es el país hegemónico. Hay unas cuantas potencias emergentes que tienen mucha fuerza, cuyas monedas se están revaluando. Yo les quiero recordar que en Brasil, cuando se descubrió un mega yacimiento más pequeño que Vaca Muerta, al que nos acabamos de enterar de su verdadera magnitud, cuando se toma YPF, el precio del dólar bajó de 4 reales a 1,70. Es decir, cuando vos tenés un fuerte ingreso de inversiones, ya en YPF en esta intervención se están haciendo acuerdos por más o menos 20.300 millones de dólares para venir a invertir. Yo no sé qué va a pasar con el precio del dólar en Argentina cuando entren todos esos dólares. En Brasil
El dólar bajó a la mitad cuando empezaron las inversiones en los megayacimientos. Digo, guarda con los que están peleando por el dólar, porque la verdad que no sé si están peleando por algo tan interesante. A ver, Sandra. Sí, yo, bueno, sí, lo de ayer fue minoritario, quedó como muy circunscripto, pero de todas maneras, bueno, yo siempre estoy en estado de alerta y movilización. Ya me quedo instalada en estado de alerta y movilización porque el 7 de diciembre, bueno, te digo la verdad, porque me parece que tenemos una fecha que me hace acordar recién me estaba pasando por la cabeza, uno de los primeros programas de Tenenbaum y Slotoviazda, cuando las patronales agropecuarias habían dado un ultimátum. Ellos hicieron un programa con un relojito que parecía los relojitos de las bombas, y entonces iban contando los días que pasaban para que el gobierno respondiera, ¿no? Porque si no estallaba todo. Y no creo que estalle todo, pero sí me parece que yo tendría en cuenta el nivel de violencia de la gente que se manifestó, curiosamente, como decía, supongo que en un fallido, María Laura Santillán, en contra de la justicia. Porque el pedido de justicia independiente en este momento es un pedido en contra de la justicia. Tenemos la justicia que tenemos y todos los sectores nos hemos bancado a la justicia que tenemos el tiempo que ha sido necesario, y si no, que se lo digan a las víctimas del terrorismo de Estado, si no se han bancado de la justicia argentina el tiempo que fue necesario. Y ayer, un dato que me contaron en mi barrio, en Palermo, no se trató solo de un cacerolazo, sino que hubo cierto contrapunto en los balcones. No se escuchaba solamente a las cacerolas golpeando, sino que desde algunos balcones de al lado se escuchaban las puteadas a los que caceroleaban. Con lo cual, nadie quiere ningún tipo de violencia, y me parece que somos nosotros los que tenemos que estar advertidos de que puede haber provocaciones. A ver, Nora. No, a mí, la verdad que me llamó la atención esa muletilla, ese fallido, no sé si fallido, de María Laura Santillán, que marcaba Sandra contra la justicia. Y la desesperación de la cronista tratando de hacer escuchar las voces, me la imagino estirando el brazo al balcón para transmitir en vivo ese clima terrible de protesta social. Parece que están buscando, están atizando esa reacción de los sectores más anti-kirchneristas, porque esto pasa por una cuestión ideológica, evidentemente. No estamos en diciembre del 2001, donde hace un año que había renunciado un vicepresidente, había corralito, corralón, una desocupación creciente, piquetes por situaciones de pobreza extrema en el conurbano de la Argentina. Me parece que es tan diferente que si hubiese un mínimo de honestidad intelectual en los comunicadores, no se podrían establecer ninguna clase de parangones y se vería la emergencia de sectores absolutamente marginales que encabezan esta clase de protestas. Creo que hay todo ese clima tratando de generar una convulsión que no existe, y el dólar es una fibra sensible para el imaginario colectivo de la Argentina, más allá del beneficio que obtengan o no ahorrando en divisa. Bueno, vamos a terminar el tema dólar, pasamos al modelo argentino, que parece que está siendo mostrado por la televisión francesa como un modelo interesante. Vamos a ver el informe y lo debatimos. El modelo argentino y un documental de la TV francesa. Bonsoir et bienvenue à Buenos Aires. Aujourd'hui, nous sommes en Argentine pour comprendre la renaissance d'un pays sud-américain. L'Argentine était en faillite il y a 10 ans et aujourd'hui, sa croissance dépasse les 8%. Les recettes de cet incroyable rétablissement sont très éloignées, voire totalement opposées à celles que propose l'Europe face à la crise. Mais voici tout de suite le sommaire du Monde en Marche. Dans notre grand document, nous sommes allés voir où en sont les Argentins 10 ans après la pire crise économique, politique et sociale de leur histoire. L'Argentine est devenue l'un des États les plus protectionnistes du monde. Dans la ceinture industrielle de Buenos Aires, un vaste tissu de petites entreprises, comme la société Gesson, dont voici les ateliers. Le père de Guido Agostinelli a créé sa boîte d'import-export à la fin des années 50. Pendant longtemps, sa réussite s'est construite sur des produits gastronomiques européens très appréciés des Argentins, mais importés.
Alors des produits français, on en a par là. Celui qu'on vend le mieux, c'est la moutarde de Dijon. Ici, on a le couscous. Et ça, c'est du vinaigre de cidre. Depuis 1 an et demi, les affaires se sont un peu compliquées pour Guido. Pour que les articles qu'il importe de l'étranger ne soient pas bloqués à la douane, il doit en échange fabriquer des produits qui s'exportent. Pour qu'un Argentin puisse profiter du foie gras français, ce que nous devons faire, c'est arriver à exporter. C'est-à-dire qu'un autre pays du monde nous achète un produit à nous, un produit argentin. Desde los medios dominantes se demoniza a Moreno. El objetivo es ser funcional a intereses foráneos. El documental de la televisión francesa muestra a las claras el verdadero debate de fondo. Ahora con Adrián Ventura para hablar de las trabas a las importaciones. Hay mucha preocupación en varios sectores porque aparecen nuevas trabas que impone Argentina a las importaciones. Domésticos, neumáticos, ahora se suma a la lista cochecitos y pañales. Sí, efectivamente, los problemas para ingresar productos a la Argentina por las trabas impuestas desde la Secretaría de Comercio que maneja Guillermo Moreno. Y las trabas a las importaciones. La Argentine était en faillite il y a 10 ans et aujourd'hui sa croissance dépasse les 8%. Esto puede trabar importaciones, que es otro objetivo buscado por Guillermo Moreno. El límite a las importaciones que impuso el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Vamos a cambiar de tema, nos ocupamos ahora de las trabas a las importaciones. 10 ans après la pire crise économique, politique et sociale de leur histoire, l'Argentine est devenue l'un des États les plus protectionnistes du monde. Trabas a las importaciones. La preocupación es generalizada. Uno de los motivos también son las trabas para las importaciones. Una decisión respecto a las importaciones que es aumentar las trabas para el ingreso de productos a la Argentina. Tout ce qui peut être produit sur place ne doit plus être acheté à l'extérieur. Cela s'appelle officiellement la politique de substitution aux importations. Toutes les entreprises doivent équilibrer leur balance commerciale, aussi bien pour les automobiles que pour les téléphones portables, les jouets, les chaussures ou les vêtements. Si on continue à importer des produits sans développer notre production, ce qui peut se passer, c'est qu'on va se retrouver sans rentrée de devises. Et c'est une des causes principales des crises successives en Argentine. Mais on va dans la bonne direction. Et l'Argentine a réussi à atteindre des objectifs qui auraient été impensables il y a à peine 10 ans. Ici, c'était des usines abandonnées qui n'avaient plus d'avenir. Et maintenant, les prix au mètre carré s'envolent. Et les parcs industriels sont pleins. Guillermo Moreno, el polémico secretario. Polémico Guillermo Moreno. El polémico secretario de Comercio Interior. Polémico Guillermo Moreno. El polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno. El polémico secretario. Del polémico secretario de Comercio Interior. Irrumpió el polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno. Même imposé au forceps, ce patriotisme économique à la Kirchner est populaire. Ces mesures semblent fonctionner et créer de l'emploi. Dans les supermarchés de Buenos Aires, les offres locales rivalisent de plus en plus avec les produits importés. La gastronomie victime du patriotisme économique à la sauce argentine. Qué buen país, digamos, ¿no? Que aparece en el documental. Qué llamativo, ¿no? Sí. O sea, nosotros, TN, Canal 13, el multimedio, se preocupa realmente porque la Argentina defiende su mercado interno, ¿no? O sea, es una cosa realmente que pareciera que no tuviera lógica. En cambio, afuera miran esa defensa del mercado interno como envidiable, como como un modelo de país que les tendrían que seguir ellos. Y yo creo que los resultados están a la vista, es decir, de un modelo y otro, es decir, España, el nivel de desocupación es del 25%, con una moneda dura, con la desprotección total, y en cambio la Argentina ha logrado reducir a niveles bajísimos la desocupación, producto justamente de la defensa del mercado interno. Y llama la atención que esta preocupación, ¿no? Porque la Argentina deje de defender su mercado interno, y en realidad lo que termine es abriendo sus fronteras sin ton ni son y que haya una invasión de productos cuando estamos en la peor crisis de la historia.
Es decir, la peor crisis económica global de la historia. Es decir, no había así una de estas características, no había una crisis desde 1930. ¿No? Entonces, nosotros lo que tenemos que agarrar es insistir con esta defensa del mercado interno, con la defensa del empleo, y realmente mostrar y poner en evidencia que somos un país ejemplo de alguna manera en el mundo, en Francia, y que aquellos que atacan este tipo de actitudes, en realidad lo que están es buscando un país que se murió. Ahora, Roberto, yo entiendo y encuentro razonable también estas ideas de protección del desarrollo industrial argentino, etcétera, etcétera, pero también entiendo precariamente, porque no soy economista, que el mundo tiene una complejidad distinta alrededor de la economía, que hay un nivel de interrelación y de globalización de los intercambios económicos que complican también la instalación de un plan de esta naturaleza. ¿Cómo lo estás leyendo? Sí, está muy bien lo que marcás, porque las reformas que vos podés hacer encuentran limitaciones en el orden internacional. Es cierto, digo, hay una Organización Mundial de Comercio que te marca la cancha de cómo vos podés comercializar, ¿sí? ¿Qué restricciones podés poner y qué sé yo? En realidad, uno de los países que más la viola es Estados Unidos, que es el que la organiza. ¿Sí? Ellos lo que tiene Estados Unidos es que no tiene diarios que denuncien a Estados Unidos por cuidar sus intereses, eso sí, ¿sí? Ahora, a nosotros nos cuesta más. No es que no tiene costos, está bien la pregunta que haces vos, o sea, que nos están denunciando, que nos está denunciando la Unión Europea, que nos está denunciando España, que nos denuncia Estados Unidos, es cierto, es absolutamente cierto. O sea, esa Organización Mundial de Comercio está organizada por ellos y nosotros tenemos problemas. Ahora, hay un tema que es el que marcaba vos recién, digo, el empleo es, o sea, los franceses, que son los que hicieron ese documental, tienen un desempleo del 10,5%. En Francia gobierna el poder económico como la mayor parte de Europa. No es un problema para el poder económico que suba la desocupación, al contrario, te baja el costo laboral la desocupación. Tener un 7% hoy de desempleo en este escenario es fuertísimo. Que Moreno es polémico, es cierto, ¿sí? Pero bueno, el tipo está llevando adelante eso y vos estás manteniendo, después de hace 3 años que estamos en crisis. Hace 3 años, aflojó muy poquito en un momento en 2010 y volvió la crisis al mundo. Acá recién se está desacelerando un poco la economía ahora. Con estas herramientas estamos manteniendo el empleo. No las podés mantener siempre de esta manera y es cierto, te generan problemas en el mundo. Así estamos, señores. Vamos a un corte. En un ratito volvemos con más 678. Dale.